Buen día, compañeros. Vamos a iniciar el segundo tema de la unidad de métodos numéricos, el cual es raíces de ecuaciones. Vamos a comenzar definiendo qué es una raíz de una ecuación. Bueno, la raíz de una ecuación es el valor que debe tomar la variable para satisfacer la igualdad. Por ejemplo, si tuviéramos la ecuación 3x menos 3 igual a 0, el valor que debería tomar la x para respetar esta igualdad es lo que llamamos una raíz. Aquí, algebraicamente, lo que tendríamos que hacer es despejar la x. Ese menos 3 lo pasaríamos sumando. Luego, el 3 que está acompañando la x, es decir, lo está multiplicando, pasaría a dividir al 3 y tendríamos que x es igual a 3 entre 3. Esto es igual a que x vale 1. Entonces, ese valor que está tomando x es lo que llamamos la raíz. Es el número que si yo lo sustituyo en la ecuación, es decir, 3 por 1, me daría 3 menos 3 igual a 0. Es el valor que hace que la igualdad se respete. Es el concepto de una raíz. Si nosotros graficamos esta ecuación en alguna aplicación, tendríamos lo siguiente, donde podemos observar que la recta cruza al eje de las x en el 1, que fue el valor que obtuvimos al despejar la x. Entonces, otra forma en que podemos representar la raíz de una ecuación es gráficamente. ¿En qué punto? En el punto donde toca o corta el eje de las x, esa es la raíz de una ecuación. Ahora, conforme al grado de una ecuación, tendríamos diferentes soluciones. En este caso, como es una ecuación de grado 1, va a cortar la recta solamente en un punto en el eje de las x. Si fuera de grado 2, la cortaría o la tocaría en 2 puntos. Si fuera de grado 3, la tocaría en 3 puntos del eje de las x. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, como lo acabamos de mencionar, el grado de una ecuación determina el número de soluciones. Si es de grado 2, quiere decir que esta ecuación debe tener dos soluciones. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí algebraicamente para encontrar el valor de x sería pasar este menos 4 del otro lado de la igualdad. Es decir, nos quedaría x al cuadrado es igual a 4. Luego, para quitarle este cuadrado, le sacaríamos raíz a ambos lados de la igualdad y tendríamos dos soluciones. Una positiva, x es igual a 2, y otra negativa, que sería x es igual a menos 2. Esto representado gráficamente también lo podemos observar. Si nosotros graficamos esta ecuación, tenemos que cortan el eje de las x en dos puntos. En el menos 2, que fue una de nuestras soluciones, y en el más 2, que fue otra de las soluciones. Entonces, gráficamente también lo podemos observar. Ahora, si este menos 4 fuera en realidad más 4, como en este ejemplo, podemos observar otra situación, la cual pues consistiría en igual a despejar x. Este 4 positivo pasaría restando y tendríamos que sacar otra vez raíz en ambos lados de la ecuación. Y aquí podemos observar que en uno de los lados nos queda raíz de un número negativo, lo cual no podemos obtener. Entonces, esta ecuación nos genera una raíz negativa. Gráficamente también lo podemos observar. Cuando nuestras raíces no sean reales, quiere decir que no tocan el eje de las x. Bueno, vamos a hablar de la clasificación de los métodos que nos permiten encontrar la raíz de una ecuación. Tenemos básicamente dos tipos de métodos. Unos que vamos a llamar métodos cerrados, en los cuales con base a un intervalo de a y b vamos a buscar la raíz que satisfaga la ecuación. De estos tenemos dos métodos, el método de disección y el método de falsa posición. En estos métodos, como repito, vamos a tener un valor de A y un valor de B. Por ejemplo, si quisiéramos encontrar
la raíz de cierta ecuación, nos darían un intervalo, por ejemplo 0 y 2. La raíz se encontraría entre el 0 y 2 y mediante iteraciones encontraríamos la solución. El otro tipo de métodos son métodos abiertos, en los cuales, a diferencia de los cerrados, nos van a dar una posición de inicio llamada x0 o x inicial, y con base a iteraciones encontraríamos la solución de la ecuación. De estos tenemos dos tipos o dos modelos, el método de punto fijo y el método de Newton-Raphson. Nosotros nos vamos a enfocar en el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método abierto, el cual, como ya lo dijimos, partiendo de un valor inicial, nos permite iterar hasta encontrar la aproximación que satisfaga la ecuación. Este método utiliza la siguiente fórmula, donde la siguiente solución la vamos a obtener con la solución actual menos esa solución actual evaluada en la función entre esa solución actual evaluada en la derivada de la función. Entonces así encontraríamos la solución en este método. Tendríamos un ejemplo. Dice encontrar mediante el método de Newton-Raphson la raíz de la ecuación x al cuadrado menos 4 igual a 0, y vamos a iniciar con un punto inicial de x es igual a 1. Entonces, para esto tendremos que tener la fórmula que ya le explicamos, la ecuación, que en este caso sería x al cuadrado menos 4, la convertimos en una función y encontramos la derivada. La derivada de menos 4 pues es 0, y la derivada de x al cuadrado sería 2x, aquí la vamos a agregar. Entonces ya con esto podríamos empezar a trabajar con este método. Bueno, vamos a comenzar con la solución del problema. Para eso necesitamos pues la fórmula de Newton-Raphson, f de x, y la derivada de f de x, que en este caso pues es 2x. Ahora, partiendo de un valor inicial que nos dice que x es igual a 1, vamos a sustituirlo en f de x. Sería 1 al cuadrado menos 4 igual a menos 3. Y si lo sustituyo en f' de x, sería 2 por 1 igual a 2. Entonces ya puedo utilizar la fórmula de Newton-Raphson. Esto es igual para mi primer valor de x a mi valor de x actual, que en este caso es el inicial, menos el valor evaluado en f de x, que es menos 3, entre el evaluado de la derivada, que es 2. Este menos con este menos se va a hacer positivo y me va a dar igual a 1 más 3 medios, que es igual a 2.5. Bueno, ya tengo el primer valor de x. Puedo, con esta fórmula del error aproximado, saber qué tan distante estoy. Para mi primera iteración, mi valor actual es 2.5 menos la aproximación anterior que tenía, o el valor anterior que tenía, que es 1, entre 2.5, todo eso multiplicado por 100, y eso es igual a 60%. Entonces estamos 60% alejados de ese valor. Vamos a hacer una iteración más. Para esta iteración, mi x actual va a ser igual al 2.5, que fue el valor que obtuvimos en la iteración anterior. Entonces, si yo evalúo este 2.5 en f de x, sería 2.5 al cuadrado menos 4. Eso me da 2.5 al cuadrado menos 4, 2.25. Y si lo evalúo en f' de x,
sería 2.5 por 2, pues es 5. Entonces vuelvo a utilizar la fórmula de Newton-Raphson y voy a tener 2.5 menos f de x evaluado, o sea, hace 2.25 que va a ser dividido por 5 y eso me da como resultado 2.05. Esa es otra aproximación que acabo de obtener. Voy a utilizar la fórmula del error aproximado para saber qué tan distante estoy. Sería mi aproximación actual 2.05 menos la anterior, que ahora es 2.5 sobre la actual, y a eso lo vamos a multiplicar por el 100%, y eso me da como resultado menos 21%, que recordando no nos interesa el signo, nos interesa el porcentaje o el valor absoluto de ese porcentaje. En ese caso estamos 21% alejados de la solución. Entonces vamos a hacer otra iteración más. Para esta iteración, mi x actual es 2.05. Esa x actual la voy a volver a evaluar en f de x. 2.05 al cuadrado menos 4 es igual a 0.2025. Y la voy a evaluar también en f' de x. 2.05 por 2 es igual a 4.1. Entonces voy a volver a utilizar esta formulita. Sería igual a 2.05 menos f de x evaluada punto 2025 entre 4.1, y eso me va a dar igual a 2.000. Esta se convierte en mi aproximación actual. Voy a volver a utilizar la fórmula del error aproximado. Igual la aproximación actual, que es 2.00, menos la anterior, que ahora es 2.05, entre la actual multiplicado por 100%, y eso me da como resultado un error aproximado de 2.5%. Aunque nosotros sabemos, porque este ejercicio lo hicimos algebraicamente, que la solución es 2, para esto vemos que estamos 2.5% alejados. Es porque este error aproximado lo que nos indica es la diferencia que existe entre la aproximación actual y la anterior. Cuando ya no haya diferencia entre la aproximación actual y la anterior, nuestro error aproximado pues va a ser 0. Eso es lo que nos indica nuestro error aproximado, la diferencia que existe entre nuestras aproximaciones, no tanto el resultado de la raíz. Vamos a hacer una aproximación más para demostrar esto. Entonces, en nuestra aproximación siguiente, nuestro xn es 2. Si yo lo evalúo aquí en esta f de x, pues nos va a dar 0. Y si lo evalúo en f' de x, sería 2 por 2, 4.
Entonces mi siguiente resultado de x va a ser igual a xn, que es 2, menos f de xn, que es 0, entre f' de xn, que es 4, y esta división es 0. Vamos a obtener que nuestra siguiente aproximación es igual a 2. Entonces vamos a utilizar otra vez la fórmula del error aproximado para saber qué error existe. La aproximación que acabamos de obtener es 2 menos la anterior, que es 2, entre 2 por el 100%. Obviamente que esto nos va a dar 0, por lo tanto el error que tendríamos en este error de aproximación sería 0. Y con esto pues terminaríamos nuestro ejercicio con la mejor solución que tenemos, o la mejor aproximación, cuando x es igual a 2. Ese es el valor que obtuvimos de x, o la raíz que obtuvimos de x con el método Newton-Raphson. Les voy a dejar unos ejercicios en la descripción del video para que practiquen. Hasta luego.